Hola, ¿qué hay? Bienvenidos al tema de presupuestos y control de gestión. Sin duda un tema principal dentro de todo el módulo que vamos a ver. Lo primero que tenemos que pensar es, sabiendo que el control de gestión es el departamento por el cual la empresa se provee de información para la toma de decisiones, el presupuesto es la herramienta vital que va a tener para dicha toma de decisiones. Dicho esto, hay que pensar qué es un presupuesto. Un presupuesto, si leemos lo que es la definición que podemos encontrar en cualquier libro, podemos ver que el presupuesto es un instrumento de gestión utilizado para establecer y controlar el desarrollo de las previsiones y objetivos marcados por el plan estratégico de la empresa. Dicho en otras palabras, la empresa tiene que saber hacia dónde va es ese plan estratégico, y una vez que sé hacia dónde voy, ya puedo dibujar cuál es el camino que debo de recorrer. Ese camino que debo de recorrer es mi presupuesto. Y ese presupuesto tendré que ser capaz de construirlo estableciendo una estimación de cuáles van a ser todos mis ingresos y cuáles van a ser todos mis gastos. Recordamos que los objetivos del control de gestión son controlar la evolución de la actividad. Para controlar dicha evolución es muy importante responsabilizar a todos y cada uno de los departamentos. Tenemos que ser capaces de ir mejorando presupuesto tras presupuesto, estimación tras estimación, viendo en qué nos hemos equivocado, ser más finos a la hora de elaborar cada uno de los presupuestos. Tenemos que ser capaces de ver por qué nos hemos equivocado, es decir, contrastar cuáles son todas mis estimaciones, cuál es la realidad, ver esa desviación, analizarla. Tengo que ser capaz de, una vez que la he analizado, ser capaz de poner un plan de acción para corregir dicha desviación, siempre que sea negativa, claro. Seremos capaces de establecer un presupuesto de tesorería. Ese presupuesto de tesorería lo que va a hacer es indicarme cuál es el cash flow que voy a tener, es decir, cuáles son todos los pagos y todos los ingresos que voy a tener dentro de mi cuenta bancaria a lo largo del periodo establecido, y voy a ser capaz de racionalizar todos los flujos de información. Sobre los contenidos específicos del tema, empezaremos viendo qué es un presupuesto general de la empresa. A partir de ese presupuesto general de la empresa veremos cuáles son los distintos tipos de presupuesto que puedo establecer. Veremos un poco qué es el control de gestión y cuáles son los instrumentos que suele utilizar el control de gestión. Como ya os he dicho, el análisis de desviaciones fundamentalmente, y el estudio dinámico de los estados financieros. Vuelvo a insistir que el presupuesto no deja de ser una estimación numérica de cuál es el objetivo que tiene la empresa en un espacio de tiempo, generalmente en un ejercicio contable, pero también hay presupuestos a largo plazo llamados planes estratégicos. Sobre cuáles son los parámetros que deben de definir la elaboración de un presupuesto. Un presupuesto debe ser participativo, tenemos que ser capaces de involucrar a todos los departamentos de una empresa. Como estamos involucrando a todos los departamentos de una empresa y vamos a medirlos a todos ellos, es muy importante que exista una uniformidad de criterios, más que nada para que no se peleen entre ellos. Tiene que ser contrastable, es decir, todas esas desviaciones que se van a producir, tengo que ser capaz de demostrarlas. Por ello, tiene que ser un presupuesto realista, y como los tiempos cambian y haré varias variaciones a dicho presupuesto, tengo que ser capaz de hacer un presupuesto flexible. Las partes que componen cada uno de los presupuestos son las que podéis ver. Siempre vamos a partir del presupuesto de ingresos, de lo que es lo que se llama el presupuesto comercial. A partir de ahí
ese va a ser nuestro inicio, nuestro punto de partida, y en base a lo que seamos capaces de ingresar, podemos producir, podremos predecir cuáles son los costes de las ventas, marketing, distribución, etc. Con respecto a lo que es el análisis de desviaciones dentro de lo que es el módulo de control de gestión y el estudio dinámico de los estudios financieros, veremos qué es el capital corriente, veremos qué tipos de ratios se suelen utilizar para medir la evolución de las compañías, el ROIC, el ROE, el ROI, veremos cuál es el concepto de umbral de rentabilidad, el umbral de seguridad, cambio de dimensión y cómo podemos clasificar las ventas según el margen que tienen. Al finalizar el módulo tendremos que saber, y ese es nuestro objetivo, para qué sirve un presupuesto, cómo es el proceso presupuestario, de dónde hay que partir, hacia dónde queremos ir. Una vez que tenemos el presupuesto, tenemos que ser capaces de poder analizar cuáles son las desviaciones que los reales van a producir con respecto a ese presupuesto. Y por último, pero no por ello menos importante, entender cuál es el papel del control de gestión dentro de la organización, cuáles son las funciones y cuál es la información de la que dispone el control de gestión. Nada más, ya podéis trabajar con la información disponible y nos vemos en los foros.